¿A ti te parece que nosotros teníamos que estar así atrasados? O sea, pues la Nueva Granada a comparación de otras potencias. Pues de que estaba atrasada era evidente. No, pues sí, obviamente. Pero pues por parte de eso ya venía de antes. O sea, cuando los españoles llegaron a América. Esa pues, es una pregunta existencial que yo he tenido, no sé por qué, pero ¿tú crees que si los españoles no hubieran llegado a América? O sea, obviamente la otra parte del mundo iba a seguir evolucionando y eso iba a llegar a nosotros. O sea, evidentemente eso iba a pasar. Claro. Pero ¿tú crees que iba a pasar como al mismo tiempo? O sea, como No, de igual manera. O sea, había un desatraso evidente. Eso sí, pero lo que se dice y lo que pues de lo que he leído, o sea, cuando ellos llegaron nosotros, o sea, bueno, digamos que los mayas, o eran los aztecas, no me acuerdo cuál de los dos, ya eran matemáticos, sí. y tenían como el bases calendario de maya, astrología y vainas así. supuestamente que se iba a acabar el mundo en el 2012 y mira ya. Pues sí, pero ese no es el tema. Ahí no nos hemos presentado. Sí. Entonces, mucho gusto, mi nombre es Juan Diego Navarro, del grado 11. Y el mío es Isabel Sofía Currea Camargo. Hoy vamos a hablar sobre un capítulo del libro de Antonio Caballero titulado Historia de Colombia y sus oligarquías. Más específicamente el capítulo 4, que se llama Los malos y los buenos. Bueno, creo que podría ser pertinente como para dar una entradilla, leer pues esta parte de acá que es breve, la que está debajo del título, que dice pues bajo la larga siesta colonial neogranadina se incubaban las semillas de la independencia de España. Bueno, voy a darlo hasta acá, después leemos lo demás, pero pues claro, esto porque viene. Uh-huh. Al haber un atraso evidente, bueno, ni siquiera un atraso, sino que se quedó estático. Se quedó estancado, por decirlo así. La Nueva Granada se quedó estancada mientras todo el resto del mundo seguía evolucionando, inventos. Pero era más como por la corona y por la ambición que tenían los reyes. Claro, entonces, y también los saltos de rey. Y las creencias que eran diferentes, pues porque allá todo el mundo era católico y tenían como una religión súper marcada, y aquí era más como el sol, las estrellas, la luna, y por eso es que el oro era tan sagrado para los indígenas. Claro, pero y es el hambre de querer más, o sea, ya tenían y querían más. Sí, pero también el hambre de querer evangelizar a todo el mundo. Ah, pues sí, también. Eso también fue... generó descontento. Pero bueno, yo pienso que, pues sí, listo. Ya que en la Nueva Granada no pasaba nada y el resto del mundo estaba avanzando, pues claro, o sea, esto y otros factores que más adelante mencionaremos, pues, empezaban a dar descontento a la gente y empezaba a dar las primeras semillas, como decía acá, uh-huh, de independencia. Uh-huh. Pero era más hacia los criollos, o sea, los criollos que estaban en la Nueva Granada, sí, por la falta de educación, claro, y por la exclusión que ellos estaban teniendo en ese momento, porque no los tenían en cuenta para ningún cargo público, hablando de la corona. Claro, y también de tener en cuenta que casi no habían ya indios, o sea, y el mestizaje estaba en aumento, o sea, la mayoría eran mestizos y claro, solamente hubieron como 3 casos. 3 casos, 3 excepciones que hubieron de cargos públicos en los criollos. ¿Y cuántos no habían? O sea, imagínate cuántos cargos públicos habían y solamente solo estaban 3 criollos en todos esos. A mí no me parece justo porque por si los criollos son hijos de españoles, o sea, ¿eso qué tiene que ver en dónde hayan nacido? Fíjate, yo te explico eso, porque es que claro, lo que explica en el libro es que eso sucedía, ¿por qué? Porque los criollos, son hijos de españoles, son hijos de blancos. Pero quieren tener su propia como idealización, por decirlo así. No, eso era más que todo porque es que ellos, al vivir y al nacer en la Nueva Granada, sus intereses están centrados allá. Ah, no, pues obviamente. Entonces pero no eran los mismos intereses de los españoles originales, por decirlo así, de la corona pero española. Sí tenían ideologías parecidas. Entonces cuando los españoles decían que no fiaban de ellos, también era como un poco contradictorio, porque por si su sangre y sus raíces eran de España, no era Nueva Granada. Pero pues claro, pues sí tienen razón de no fiar, porque pues claro, o sea, si tú sabes que los intereses de otras personas son ajenos a los tuyos, uh-huh, pues claro. Obviamente no van a querer fiar, pero bueno. Y iba a mencionarte los 3 casos, que son los de Moreno y Escadón de Mariquita y el de Joaquín Mosquera de Popayán.
Fueron los únicos 3 casos excepcionales que hubieron de criollos en cargos públicos de la Bueno, corona igualmente española. no podemos generalizar porque esos son los que mencionan en el libro. Puede que hayan habido más, pero yo creo que Pues yo ellos fueron creo- como los que más marcaron. No, yo creo que no, pero pues más adelante sí, porque Sí, exacto. lo que te digo, el mestizaje está en aumento. Y bueno, y aparte de esta exclusión, del no avance y todo eso, también el tema de la educación, Estaba en el piso. Ajá, los criollos no recibían una educación como muy buena, Exacto. mientras que pues, afuera Las todos potencias estaban avanzando, en su inventos de máxima todo. expresión. Y claro, ¿y sabes cómo se enteraban? ¿Cómo? Pues fíjate que pues claro, no había como mucha comunicación y menos los mestizos, o sea, claramente tal vez los españoles sí se enteraban las cosas, pero los mestizos no se enteraban porque habían piratas que asaltaban los baluartes de cartageneros. Y entonces llegaban, claro, los piratas a la Nueva Granada y pues venían de esas vainas y además habían muchos chismes, como raro en Eran- Colombia. Sí, literal. Esa costumbre no se ha perdido. Claro. Entonces, claro, esto fue lo que empezó. Como Lo a que- decaerse en Nueva Granada, o sea, como que por sí... No, ni a decaer, sino a dar cuenta de. Pero ¿sabes eso también por qué surgía? Por la mediocridad de los reyes. Claro, pero pues de eso hablamos ahorita, porque pues va más adelante. Pero pues o sea, bueno, también de tener en cuenta que al no pasar nada en la Nueva Granada y estar españoles allá, pues también había descontento por ellos. O sea, estar allá Exacto. donde Y no más pasaba por nada. los jesuitas, Ah, que se tuvieron que poner en clandestino, o sea, tuvieron que estar clandestinos, precisamente porque ellos ya no estaban de acuerdo con las ideologías españolas. Entonces, ellos empezaron a apoyar más a los americanos, o sea, a los de la Nueva Granada. no, y fíjate que con el expulsamiento de los jesuitas, perdón, Jesuitas. se derrumba el sistema educativo, ya que ellos eran los que enseñaban prácticamente y Ajá. empezaron ellos a financiar las pequeñas revueltas que están empezando en la Nueva Granada. Exacto. Entonces se iba acumulando como un rencor hacia la Odio. corona y Exacto. pues era como jesuitas, mestizos y españoles descontentos contra la corona. Pero pues la verdad eran pequeñas revueltas comparado a lo que vendría a ser la independencia, que se daría como 100 años más adelante, un siglo más adelante. Sí, obviamente. O sea, ese era como el inicio de todo. Sí, O sea, como el inicio, sí. como del rencor que estaban acumulando los mestizos, los criollos, los jesuitas, o sea, como toda esa comunidad de personas, como que por No, sí. ¿y sabes cuál es el factor más importante? La negligencia de la corona, la negligencia con la que se gobernaba. Y ahí es cuando sí abarcamos el tema de la mediocridad de los reyes y de los virreyes. Ajá. Y de que saltaban de cargo en cargo y de que la verdad no estaban como concentrados en sus cargos, o sea, en lo que Sí. tenían que hacer. O sea, saltaba de rey en rey y cada uno era peor que el otro. Bueno, claro que eso relativamente, o sea, se decía que un gobernante bueno iba a ser Carlos III. Exacto. Era Carlos III, pues, y eso, porque claro, él gobernaba obviamente desde España, pero él estaba ya centrado en estar con su esposa y Y reproducirse. reproducirse y tener sea, un pocotón de chinos y Sí, creo seguir. que como 13 tuvo. Tuvo 13 O hijos. sea, ahí dele que dele. Dele que dele. Entonces, pues claro. Igualmente, un sí, dato no, importante es y que. también la corona, o sea, España de por sí estaba mal. O sea, si España estaba mal, ¿qué le espera a la Nueva Granada siendo colonia de España? Y no solo eso, sino que Carlos III no estaba en Nueva Granada. Estaba Ajá. era gobernando en España. O sea, y como que de por sí, muy entre comillas, era un buen gobernante, pero no estaba presente. O sea, él no estaba viviendo de por sí qué era lo que estaba pasando. Claro. No, igualmente eso también es que no, pues es responsabilidad de él por ser el rey, pero sin embargo, eso es un virreinato. Entonces, pues el virrey era el que tenía que estar más pendiente. Exacto. Digamos que un hecho bastante importante que O nos sea, daba. que marcó Ajá, que marcó esto fue el puente. el tema del puente de que pasaba sobre Funza, que eso Las- fue un tema más diplomático, por decirles, ya que se pasó una carta. En 1758. Y Ajá. después de 38 años fue que llegaron con el puente. O sea, O sea, 38 en años y mil- cuántos virreyes y cuántos reyes pasaron para que... Pasaron 3 reyes y 17 virreyes hasta sea- que se construyera el puente, y pasaron 38 años. O
sea, Y de casi por que no sí- lo hacen. Y de por sí la construcción no fue tan buena que digamos. O No, sea, no, eso sí, la construcción sí era buena. Tenía, sí fue buena, pero hubiera podido ser mejor y en menos tiempo. O sea, no 38 pero, años. bueno, demora. sí, Ah. pero es que también de tener en cuenta la situación de España. No, y el problema era que no eran, o sea, como que No, el problema de todo es la pasaban- negligencia. Exacto, y no solo eso, sino que pues un problema central también fue que no había como un puesto fijo, sino que saltaban de cargo en cargo. Claro. Pues, bueno, y pues este puente pues era el que iba como de Chía a Santa Fe. Y Santa Fe, y creo que iba para, pues, el puente es ese, pero pues esa misma vía te llevaba hasta Funza, que creo que Santa Fe está como unas 6 leguas de Pero Funza. no te das cuenta que los de la Nueva Granada fueron los que pidieron el puente, pero lo adaptaron para los españoles, para que Sí. las carrozas pasaran Sí. y no tuvieran que dar muchas vueltas, sino que le pusieron como rotondas para que... Para que pasara el carro, carroza. la carroza del virrey. Ajá, exacto, pero Bueno, y después, bueno, no sé si eso conectaba con un pueblo, con Santa Fe. con Santa Fe. Pues Santa Fe apenas era chiquito, pero Santa Fe al final Pero- terminaría siendo lo que es Bogotá. Sí, exacto. Y no solo eso, sino que Santa Fe también era el epicentro de muchas cosas y no era tan bueno que digamos porque estaba en miseria. Pero de por sí ahí como que se dieron muchas cosas, había muchos eventos, o sea, como lo más importante de ahí era el guaro. Hasta que le pusieron impuestos a eso y hubo una revolución durísima. No, pero eso va después. Eso va después, o sea, todavía, o sea, claro, está relacionado, obviamente, pero va después, o sea, también de tener en cuenta a lo que vendría a ser Mutis, que pues esto es Sí. algo que va mucho más adelante, pero pues cabe recalcar que para esos tiempos, Mutis ya se había puesto de cura y después se convirtió en arzobispo hasta que llegó a ser virrey y fue como el único que hizo algo. Ese sí, es el único que hizo algo y se evidencia en el libro que le decían el sabio Mutis. Ajá, exacto, o sea, imagínate cuánto no hizo por Santa Fe, que era lo que dije anteriormente, que estaba en miseria. O sea, como que a él... Y pues nada, lo que tú decías ahorita, ahora sí, le pusieron impuestos al tabaco y al aguardiente y eso generó una revuelta, claro. Obviamente, si esa era como su diversión en ese momento, las fiestas, la corrida de toros, obviamente iba a estar el tabaco y el aguardiente, porque eso de por sí siempre ha sido como colombiano. Claro. No, y eso se le llamó la revolución de los Comuneros. comuneros. La revolución de los comuneros, una de las revoluciones más fuertes, por decirlo así. Pues en ese siglo. Sí, Del porque... siglo. después- Cabe recalcar que el que puso el impuesto fue Carlos III, alguien que ni Esa- enterado de todo lo que estaba pasando. Exacto, pues porque como... Pues creo yo. No, y pues como dijimos antes, o sea, si de por sí España, a comparación de otras potencias, o sea, si Nueva Granada estaba, o sea, muy atrasado, España también lo estaba, o sea, no al mismo nivel, pero también No, lo estaba. España no estaba atrasado, sino que estaba estaba en una situación mala. Pero sí estaba atrasado también. O sea, a comparación de Francia, por ejemplo. de Bueno, sí, otras- claro, de otros- claro, Inglaterra y todo eso, o sea, ya estaban dando los aires y los inicios de la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y pues eventos que pasaron al simultáneo, pero España estaba en un momento en el que pasó de ser el conquistador de las grandes de América. de América, prácticamente el gran conquistador de América, porque si tú ves el No solo mapa, eso, sino importando y exportando indígenas. oro, y- especias, Y gente de todo. de África Y también. pasar a estar así, pues es precisamente a lo que llega el O sea, fueron muy epicentro. inteligentes, la verdad, fueron muy inteligentes. Pero vuelve al epicentro de todo, o sea, negligencia. La negligencia los llevó a un hoyo en el cual después se recuperarían, pero pues igual. Exacto. También estaba alguien llamado el Marqués San Jorge. Ajá. ¿Quién era él? Pues un marqués. Pero pues lo que digo es que él se quejaba de su pobreza, pero era marqués. O sea, Exacto. ¿qué clase de lógica tiene eso? Lo que dice el libro también es Porque que... Márquez estuvo presente en la revolución de los comuneros. Ajá, y él jugó para los dos bandos, o sea, era Exacto. voltearepas, por Sí. decirlo así. Como que era el típico man que tira la piedra y esconde la mano. Ajá. Y empezaba a exigir cosas y nada, ¿no? Entonces, claro, Obviamente. ahí es donde vuelve a entrar Mutis. Ajá. Él era el que estaba calmando a la gente, en esos momentos ya era arzobispo. Y era el que estaba empezando a calmar la gente. Y el que... Y les ofreció a los protestantes, por decirlo así, como
unas propuestas para que se calmaran, o sea, como Sí. para que... O sea, fue un mediador, mejor dicho. Ajá, exacto. Así calmaba a las multitudes, a las masas y empezó a prometer Lo que digo, o sea, como... que se iban a empezar a construir todas sus exigencias. Pero luego de pasar de los días y de los meses y así, todo se quedó como en una nube. O sea, todo se esfumó. O sea, todo se esfumó Pasaron meses, hasta creo que fue como llegó 3 meses. Jorge y mandó a matar a los... ¿A los qué? A la cabeza de los protestantes. O sea, sí, fueron dos. Galán y... el otro se me olvidó el nombre. Eran dos principalmente, pero el más era Galán. Y nada, ¿no? O sea, también, ellos tenían ciertas riquezas, esos dos. Y los... O sea, obviamente no los podemos comparar... expropiaron, la familia les expropiaron esas riquezas. O sea, obviamente no podemos comparar una riqueza de un criollo, de un mestizo a un español, pero como que por si eran como los más privilegiados de esa época. Y por eso fue que... Eran hacendados, eso era. Y por eso fue que decidieron hacer como esa revolución. Y claro, ya después de esto llegó este arzobispo, Mutis, y se volvió virrey. Y ahí es donde empezó a haber realmente un cambio allá en la corona. O sea, en la corona no, sino por lo menos en el virreinato. Pero de por sí Carlos III también estaba gobernando, pero siento que él no, o sea, como que sí cumplió un papel muy importante, pero el que estaba como en verdad haciendo que las cosas empezaran a fluir era Mutis. Claro, ya como virrey, ese man hizo de todo. El man era matemático, astrónomo, creo que era, ¿me recuerdas? Era sabio, era médico, era botánico, era matemático, era astrónomo. Y era nacido en Cádiz, si no estoy mal. Uh-huh, exacto. Y pues claro, él supo manejar bien las cosas, ¿sabes? O sea, porque él era ambicioso. Pero él duró medio siglo reinando en la Nueva Granada y murió en Santa Fe, donde pusieron el impuesto del aguardiente. Ahí se murió por una sobredosis de aguardiente. Mentira. No, él se murió, creo que fue, no de viejo, ¿no? No estoy seguro, pero igual, creo que no lo dicen en el libro. Al fin y al cabo, lo que llega al punto es que él fue el más importante. O sea, él puede que fuera ambicioso, él ambicioso como cualquier español, pero supo manejar su ambición y aprovecharla, ya que era un hombre estudiado, no era como tan cavernícola como los otros que llegaron. Exacto, y no solo eso, sino que era tan religioso que hacía que hasta las mujeres en Cartagena iban descalzas a las misas, o sea, como que de por sí él también tenía muy marcada esa religión y evangelizar a todas las personas, o sea, eso sí iba a pasar, porque era español, entonces... También tiene que ver mucho con los medios con lo que lo haces. Pues, y es que hizo reformas en los campos, o sea, mejorar las guías de proyecto, o sea, de los proyectos canales, o sea, del transporte. Pero él era agnóstico. Pues sí, ¿cómo así que era agnóstico? O sea, que como que creía en Dios, pero no era como ese Dios. Ajá, exacto. O sea, en verdad el agnosticismo, o sea, entiende que hay como una naturaleza, una existencia de Dios, pero dice que no, o sea, como que no está 100% comprobado. O sea, como que no cree, pero al mismo tiempo cree. Es raro. Y pero de muy por curioso, sí se volvió sacerdote. O sea, es como contradictoria la cosa. ¿Sabes qué es la cosa? Yo ya leí en el libro en una parte, no específicamente en qué página porque pues no lo recuerdo, pero que él se había metido de cura para después ser virrey. O sea, fue cura, arzobispo y después llegó a virrey. Y claro, ¿a qué se debe esto de que fuera o no agnóstico? El hecho de que él era una persona letrada. Era pues lo que tú decías, médico. La verdad, tenía muchos conocimientos y sí estaba como, por decirlo así, preparado para llegar a ser virrey. Sí, ya después otras cosas que hizo fue como tener milicias en la capital, es decir, como proteger la capital que vendría a ser Santa Fe. Exacto. Y nada, y él también, una de las cosas más importantes que hizo fue emprender la primera expedición botánica, lo cual significó el conocimiento de muchas otras especies biodiversas en el país, pues hablando de las plantas, hablando de la flora.
Pero sí, o sea, todo termina en que Mutis fue el único virrey, por decir, bueno, no el único, pero pues sí fue el virrey más importante que hubo para esa época. O sea, Exacto. él fue el único que supo cómo manejar el tema de la ambición y la religión para el bien. Pero mira que aquí hay una parte del libro que se me hace muy importante que dice que esa no fue su única obra. O sea, lo que tú estás hablando de la parte botánica. Yo creo que fue la más importante. Pero O sea, sí, pero no fue la única obra que emprendió. Y dice que entre la ciencia y el libertinaje estaba liberándose de la tiranía de la tecnología. Nacido en Cádiz, médico cirujano de Servilla Botánico de Madrid, bachiller en filosofía y autodidacta en astronomía, en matemáticas y lenguas vivas y muertas, hizo de todo. Fundó el Observatorio Astronómico de Santa Fe y la Cátedra de Medicina del Colegio del Rosario. Uy, O sea, ese man, no me acordaba de eso. o sea, ese man No, era... Era una persona sumamente culta. Exacto. Esa es la palabra. Era una persona sumamente culta. Mira, hizo el nuevo método de destilación del ron, experimentó con la metalurgia del oro y de la plata. Aparte de eso, químico. Ajá. No, de todo. No, sí, o sea, es que ese man era... Era lo mejor que le pudo haber Tenía pasado la a Nueva combi Granada. completa. Y cumplió 19 volúmenes de lenguas indígenas por encargo de la emperatriz Catalina de Rusia. O sea, ese man que no hizo. Por eso es No, que y le mira, decían- fíjate que ese tipo de cosas como aprender las lenguas indígenas es lo que hace que por lo menos es lo que él hizo, apaciguó las masas, Exacto. las multitudes. Pero nada, eso termina con que O sea, en conclusión, Carlos III sirvió. pues sirvió. O sea, la verdad, o sea, no. O sea, tampoco podemos como desprestigiar el trabajo de él. Sí, Porque sí ayudó en muchas cosas en España y como en Nueva Granada, pero de por sí el que fue como el boom de la época fue Mutis. claro. Mutis. Mutis. Igual, pues nada, o sea, él dirigió a varios de los futuros intelectuales de la Nueva Granada, como Francisco Antonio Sea, José Félix de Restrepo, Jorge Tadeo Lozano, no sé si sabes que hay una universidad con ese nombre. Sí. Tadeo. Pedro Fermín de Vargas, Francisco José de Caldas, No, sumamente importante. imagínate. José María Carbonell, Sinforoso Mutis, es el sobrino, creo que es. Y nada, no. O sea, y fíjate que por qué mencioné yo lo de la expedición botánica. Porque esta, justo como lo dice el libro, o sea, creo que lo va a citar, dice, la expedición botánica fue la incubadora de la independencia. Y Imagínate. esto, O sea, como que él O sea, fue nacido en Madrid, pero él en estaba Cádiz. más... Eso, en Cádiz, perdón. Pero de por sí él tenía, o sea, él apoyaba más a los de la Nueva Granada. obvio. O sea, mira toda como... Él en verdad sí ayudó mucho con la evolución de... Es un buen dirigente. Pero pues buen nada, dirigente. voy a citar la última parte para con esto concluir de que... Mira, voy a seguir citando lo que decía, que la expedición botánica fue la incubadora de la independencia, es decir, exactamente lo contrario con lo que se esperaban sus impulsores, el sabio Mutis y el arzobispo Virrey Caballero. Es lo habitual en la historia, los medios sustituyen el fin y los resultados invierten los propósitos. Una frase que queda ahí marcada. Exacto, entonces ahí podemos ya decir y concluir No, la parte de abajo del título. Ah, sí, lo que estaba leyendo al inicio. Voy a volverlo a leer como para finalizar, pero pues decía que bajo la larga siesta colonial neogranadina, porque si dice siesta colonial, ya entendemos, estaba parada la Nueva Granada. Exacto. Siesta colonial neogranadina, claro. Se incubaban las semillas de la independencia de España. La expedición botánica de Mutis, en ese caso, Ujú. tanto en las revueltas populares contra los funcionarios de la corona como en la educación ilustrada de las élites criollas. Exacto. Ahí fue lo que hablamos desde un principio de que lo de los criollos y la educación que iban picada. Pues Y porque llegó Mutis y cambió a todo. cambiar todo. Pues Y obviamente sacó- tampoco Y sacó podemos decir que Mutis fue como el santo, porque obviamente de por sí siguieron, huyendo problemas, obvio, es Exacto. lo normal. Huyendo, claro. pero sí calmó mucho la situación en Nueva Claro, Granada. claro. Y lo que decía acá de las élites criollas, o sea, los que te mencioné, Jorge Tadeo Lozano, Francisco José de Caldas y todos esos. Y lo del Rosario, imagínate. Sí, no, o sea, creo que podría decir que él fue el que sembró la educación hoy en día. O sea, lo Exacto. podría decir. Claro, la Universidad del Rosario, hoy en día, que es una de las Sí. mejores universidades del país, y sigue hoy en pie. Y nada, no, Muchas gracias. muchas gracias, o sea, ya, con esto se acaba. Gracias.